Hechos 19, capítulo 19, versículo 1 al versículo 7, del 1 al 7. Bien, todos vamos a leer. El título de la prédica es ¿En qué pues fuisteis bautizados? Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Bueno, ¿por qué es tan importante? Nosotros hemos escuchado la prédica que dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan del título de la prédica de la semana pasada? Andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. El pastor Chun, cuando predicó, escoja la vida. Y antes de esa fue: el que crea y sea bautizado sea salvo. Es como hacer de todo una sola cosa. ¿Por qué es tan importante esto del bautismo? Es tan importante. Lo que yo he visto en mi vida de fe, ya llevo 20 años, es que la primera parte que nosotros hacemos, el fundamento de la vida de fe de una persona, si el primer botón que yo abotono está aquí arriba, entonces hacia abajo queda todo mal abotonado. ¿No les ha pasado? Que uno se va a poner un botón y cuando, usted se puso mal el botón, cuando se va a poner la corbata, resulta que no la ajusta porque uno más alto que otro, entonces le toca soltarse todo y volver a enderezar. Lo que estoy haciendo durante todo este año es enderezar el camino. Enderezar desde el comienzo de quién es Jesús, y luego el bautismo, y luego también la vida nueva. La semana pasada fue: andemos en vida nueva. Pero ¿cómo va a tener una vida nueva si no mira la que era la pasada? La prédica, yo pensaba decir más bien: entierra su pasado. Pero es preferible decir: ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿Cómo fuiste bautizado? Porque muchas personas han sido bautizadas con el bautismo de la Iglesia Católica. ¿Sí o no? Yo fui bautizado, cuando fui a predicar a mi mamá, me decía: mijo, pero es que yo ya me bauticé. Entonces ella tiene un bautismo. Cuando llegué a la iglesia cristiana, yo me había bautizado. Pero cuando entendí el bautismo, la importancia, cuando llegué a la iglesia Sungrak, yo entendí que el bautismo que yo había hecho estaba mal. No estaba correcto, no era correcto. Sentía que un botón estaba mal y yo mismo decía: yo tengo que enderezar esto del bautismo por mi vida de fe. ¿Por qué? Porque ellos también Pablo encontró que el bautismo que tenía no era el bautismo correcto. Y si no comienza una vida de fe bien desde el bautismo, va a hacer un efecto dominó que puede hacer que la persona termine muriéndose. Las personas que se bautizan sin entender y sin creer como se debe creer, finalmente algún día se pueden perder. Entonces, si esta pieza que es tan importante, porque Jesús dio 2 ordenanzas: bautícense y celebren la Santa Cena. ¿Sí? Solamente 2. El bautismo debe ser solamente una vez, y la Santa Cena debe ser continua. Son 2 ordenanzas las más importantes para hacer en la iglesia. Pues el resto son mandamientos de nuestra vida de fe para andar vivos. Pero del bautismo es muy importante. Imagínate, ellos eran unos discípulos. No eran judíos, eran discípulos. Pero Pablo tuvo que haber visto algo para decirle: oiga, ¿ustedes qué fueron bautizados? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo: no, pero es que Juan bautizó para arrepentimiento. Yo lo que encuentro en la iglesia es que hay muchas personas que se bautizan con el bautismo de Juan. Entonces yo les preguntaría a ustedes: si ustedes se fueran a bautizar hoy en día nuevamente, digamos, que tengan la oportunidad de bautizarse o por primera vez, y viniera Pablo y viniera Juan el Bautista, entonces uno diría: ¿quién quiere que lo bautice? ¿O Juan el Bautista, que es el que bautiza, o Pablo? Entonces, pues yo no sé, ¿no? ¿Quién quiere que lo bautice? Pues muchos escogerían que Juan, porque Juan es el que bautiza, ¿cierto? Pues unos dirían, otros no, Pablo. Pero es que resulta que el bautismo de Juan tiene un propósito
y el bautismo ya de los creyentes es otro propósito. El bautismo de Juan tiene un propósito. Para entender este bautismo, primero tenemos que entender, o tenemos que saber que Dios es justo. Si uno entiende que Dios es justo, puede finalmente entender por qué es el bautismo. Porque es que las personas no entienden o no saben que somos pecadores. Todos sabemos que somos pecadores, no tenemos que repetirlo. Entonces, si yo le digo que si usted es justo, entonces uno dirá, ¿usted es justo? Entonces uno dirá, no, yo no soy justo, yo soy un pecador. Otros quieren esconder y yo no he cometido pecado. Resulta que desde el huerto del Edén, Dios tenía un propósito para el cual puso al hombre en el huerto. Cuando el hombre desobedeció, entonces Dios lo echó y esa fue su muerte. Dios le dijo, mire, podés comer de todos los árboles que hay en medio del huerto, pero hay uno del que no puedes comer. ¿Cuál era? El del conocimiento. Escuche bien, el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Mire, es tan importante esta prédica que le estoy diciendo que ponga mucha atención, porque tenemos que partir de dónde salió el hombre que está caído y a dónde quiere llevar Dios al hombre. Como el hombre salió del huerto del Edén siendo pecador o estando muerto, entonces Dios lo que quiere es que algún día vuelva nuevamente y vuelva a tener un encuentro con él y reviva una relación con él. Pero como salió del huerto, entonces ¿cómo hace para volverlo a traer? Si ya estaba muerto. Entonces Dios tiene un plan, pero para ese plan primero el hombre tiene que confesar que sí es un pecador. Porque si Dios es justo, Él tendría que hacer juicio. Usted quiere presentarse ante Dios justo, aunque no es que usted quiera, es que de todas maneras usted y yo vamos a ir ante un juicio, a presentarnos delante de Dios, no a juicio. Verdaderamente Jesucristo, ¿de qué nos salvó? De ir al juicio. Nosotros no vamos a comparecer, los creyentes no vamos a comparecer ante un juicio, sino ante un trono, para que lo que hayamos hecho bueno o malo, el Señor nos recompense a los creyentes. Pero los que no creen tendrán que presentarse delante de Él para juicio. Entonces nosotros ahorita hemos tomado la decisión de creer para no tener que ir al juicio. Pero ese creer para muchos es una creencia. Vuelvo y digo, la Iglesia Católica cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que es Cristo, ¿cierto? Los testigos de Jehová, los adventistas, pero cada uno de ellos ha hecho un bautismo de acuerdo a su doctrina. Pero tenemos que mirar verdaderamente si es el bautismo que corresponde a la Biblia y si es el bautismo que verdaderamente hace que tengamos la experiencia que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque lo que vio Pablo es que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no habían recibido el Espíritu Santo? Le digo, oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Acaso hay Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Es que el bautismo de Juan, por medio del bautismo de Juan, no llega a tener el Espíritu Santo. Esa es una debilidad muy grande y hay muchas personas que se han bautizado, yo creo, con el bautismo de Juan. Entonces vamos a ver verdaderamente qué es el bautismo de Juan. Porque es que ya sabemos que si el hombre es pecador y que Dios es justo, entonces ¿qué es lo que Dios quiere que yo sepa o que yo crea de mí ante Él? Es que yo soy un pecador. Porque Dios quiere salvar a los pecadores. Pero si usted no confiesa que es un pecador, Dios no lo puede salvar. ¿Jesucristo vino a qué? ¿A salvar a los justos? No, a los pecadores. Entonces, primero tenemos que pasar por la fase que ante Él tendríamos que confesar que somos pecadores. El hombre que conoció la ciencia del bien y del mal, imagínate lo que nos pasó a nosotros. No conocía qué era la ciencia del bien y del mal. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es la ciencia del bien y del mal y si la están usando o no? ¿Sabe qué es la ciencia del bien y del mal? Es el tener ojos para poder juzgar a los demás qué está bien y qué está mal. El hombre era inocente, o sea, él no sabía qué era bueno y qué era malo. Él no sabía qué era pecado. Pero a partir de haber sabido qué es el bien y el mal, entonces con sus ojos comienza a decir, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y se volvió nuestro corazón, nuestro espíritu que juzga a los demás. Entonces Dios envió la ley, no para que juzgue a los demás, sino para que se juzgue más bien a sí mismo. ¿Sí o no? Porque si yo digo que usted roba, entonces él también ha robado. Mire, cuando le llevaban a Jesús a la mujer adúltera, ¿cierto? La ley decía, le dijo, Señor, la ley nos mandó que matáramos a piedra a la mujer que fuera sorprendida en el acto de adulterio. Esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Qué dices que hagamos? Y todos ya tenían la piedra lista para matar a la mujer adúltera. Entonces, ¿el qué dijo? El que esté libre de pecado, pues sea el primero en lanzar la piedra contra ella. ¿Por qué? Porque
Jesús está manifestando, ustedes también son pecadores, ¿para qué la juzgan a ella? Si ustedes también son pecadores. El único que podía juzgarla, ¿quién era? Una persona que fuera justa. Un juez es el que se supone que hace justicia, pero que él tampoco tiene pecado. Entonces, cuando Jesucristo fue bautizado, él fue bautizado porque era pecador. Mire, el bautismo de Juan. Vamos a mirar el bautismo de Juan. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Todos vamos a leer Mateo capítulo 3. Versículo 1. Mateo 3, 1. Bueno, dice así, ¿sí? ¿Ya están todos? Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía en un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que cuando él estaba bautizando, ¿qué era lo que la gente tenía que hacer? Confesar los pecados. Pero Jesús vino a él. Y él ¿por qué se bautizó? ¿Acaso él tenía que confesar pecados? Él dijo: no, tú vienes a mí si yo soy el que voy a venir a ti. Jesús dijo: hay que cumplir toda justicia. Es decir, la verdad es que Juan está bautizando porque él es el que está revelando al único que no tiene pecado. Juan es un profeta, es el último profeta. Es uno que Dios dijo: mire, pasen la hoja hacia atrás y termina Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. 2 páginas más atrás está Malaquías. Malaquías en el capítulo 4, al terminar, en el versículo 5, ¿qué dice? Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Voy a enviar. Lo último que escucharon los judíos es que voy a enviar el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La tarea es: lean Isaías capítulo 40 del 1 al 11, donde voz que clama en el desierto, como decía Isaías, es la voz que Dios puso en el corazón de Juan el Bautista, que viene como con el espíritu de Elías, que viene como con la fuerza de Elías, que es el único profeta, quien Dios dijo que voy a enviar un profeta antes, voy a enviar el profeta, y ese profeta hará volver el corazón de los padres sobre los hijos. Dijo que haré el profeta Elías, pero Elías ya había muerto. Elías se había muerto. Eso fue, estamos hablando de reyes, cuando Elías existió, cuando vivió, pero él murió, se fue. Entonces dijo que voy a enviar al profeta Elías antes que venga. Cuando Juan estaba bautizando, miremos cuando Juan el Bautista estaba bautizando, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 21. Juan capítulo 1, versículo 21. Y le preguntaron a Juan, ¿no? ¿Qué pues eres? ¿Eres quién? Bueno, vamos a leer desde el 19. Vamos a leer desde el 19. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú qué? Elías, porque ellos estaban esperando a este Elías, ¿sí? Y le están preguntando: ¿eres tú Elías? ¿Y él qué dijo? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Ni siquiera él sabía qué era lo que estaba haciendo Dios, sino que era un profeta. ¿Sí? Como él es, que entonces finalmente, digámoslo así para entender claramente, ¿quién es Elías?
Elías es el que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es decir, él es el que conecta a los pecadores con Jesucristo. Porque como él viene a salvar a los pecadores, entonces necesitamos que haya una conexión entre el Antiguo Testamento, que están bajo la ley, porque la ley fue enviada para que la persona confiese que es pecador. Pero la ley también ayudaba para que cuando Juan el Bautista esté predicando, encuentre al que no es pecador. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Dios, aparte de que el hombre está muerto, dio la ley. La ley Dios la dio para que el hombre pueda confesar que es pecador. ¿Por qué? Porque el hombre experimenta la ciencia del bien y del mal. Como dijo, no coma para que no sepa lo que es el bien y el mal. Nosotros ahorita estamos juzgando a los demás según esa ciencia del bien y del mal. Entonces Dios quiere liberarnos de eso, porque el único que puede juzgar, ¿quién es? Dios, que es juez. Pero cuando nosotros juzgamos a los demás, estamos tomando el lugar que le corresponde al mismo Jesús que Juan reveló por medio del bautismo. ¿Sí? Es decir, les voy a enviar el profeta. Por eso les digo que es muy importante que lean Isaías 40. Isaías 40, para que complemente esta enseñanza. ¿Sí? No lo voy a leer, si no nos demoramos y falta bastante por decir. Pero lo que queremos decir con esto, lo que Pablo le está diciendo a esos creyentes, es que ustedes fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero ese bautismo de Juan es para arrepentimiento. Es decir, si yo les digo que ustedes cuando se bautizaron no con el bautismo de Juan, ustedes dicen que se bautizaron como cualquier cosa. Yo les estoy tratando que ustedes tengan una revelación. Si el bautismo que ustedes han tenido es el bautismo de Juan, o es un bautismo religioso, o es el bautismo que la Biblia quiere que usted tenga. Porque si usted hace el bautismo que Dios ordenó, que Jesús ordenó, usted puede recibir el Espíritu Santo. Pero si no es el bautismo que Jesús ordenó, entonces no va a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a esta gente de Éfeso, de los que estamos leyendo? Eran unos discípulos que estaban en Éfeso, eran discípulos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo que lo habían recibido. Dijo que no. Entonces dijo, ¿con qué fueron bautizados? Con el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento es el que nos hace volver a Dios con un corazón reconociendo que soy pecador. ¿Qué eran los judíos? Los judíos eran los que creían que estaban cumpliendo la ley, creían que no eran pecadores. Entonces, por eso es que Mateo, nuevamente por favor, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Terminamos ahorita leyendo el versículo 6, vamos a continuar con el versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El que no da buen fruto es cortado y echado. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los fariseos que creían justos, ¿sí? Que no podían mirarse a sí mismos con la ley diciendo soy pecador, sino que ellos como no robaban, no mataban, no adulteraban, nadie veía que cometía pecados. Entonces pensaban que por ser hijos de Abraham podían ir al cielo directamente. Entonces, ¿para qué se bautizaban? Ellos iban a bautizarse como diciendo vamos a cumplir un rito, pero no tenía un fruto. El fruto que produce la ley, el que pasa por la ley, el que entiende la ley es el que confiesa que es pecador, pero ellos no querían confesar que eran pecadores, sino bautizarse sin confesar que eran pecadores. El único que puede bautizarse sin confesar pecados era Jesucristo. Ellos eran como serpientes, una generación de víboras que querían escapar de la ira diciendo que yo soy justo. Entonces Juan les está diciendo, mire, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si ustedes no dan fruto, serán cortados y echados al fuego. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué le siguió diciendo? 3. Hacer pues frutos dignos, dice 11, 4, 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué es el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Es decir, para que no crea que se puede salvar juzgando a los demás que ellos son pecadores y yo no soy pecador.
arrepiéntase, usted también es un pecador. Juan está diciendo eso a los judíos, porque a ellos les fue dado la ley, a nosotros no nos fue dado la ley. Si usted y yo confesamos que son pecadores sin necesidad de la ley, ya con solo eso ya no necesita tener el bautismo de Juan. Primero porque usted no viene de la descendencia judía como para decir que usted cree que va a ir al cielo porque es hijo de Abraham. Cuando Jesucristo fue bautizado con el bautismo de Juan, Él enterró todo su pasado diciendo que es el hijo de José, hijo de María. Y cuando salió del agua, ¿qué se escuchó? Capítulo 4. Perdón, en el mismo 3 dice 15. Perdón, el 14 dice, no, leamos desde el 13, leamos todo completo. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, Juan sí dice que es un pecador. Tú que eres justo, tú sí me puedes bautizar a mí. ¿Para qué? Para que yo pueda confesar que soy el pecador. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que cumplamos toda justicia quiere decir los designios de Dios. Es decir, si Dios tiene una voluntad y Él es juez justo, Él va a hacer algo. Por eso el justo no es el que no cometió pecados ahí. O sea, hablando de Jesús. Jesús, no estamos diciendo es que Él nunca robó, Él nunca mató, Él nunca adulteró. Aparte de eso, justo quiere decir el que conoce el plan de Dios. ¿Sí? Mire, vamos a leerlo, pero vamos a leerlo para que sea más rápido. Bueno, lo tiene en la hoja, ya lo tiene en la hoja. Yo se lo tengo en la hoja para que no tengan que perderlo. ¿Sí? Salmo 14. Ahorita les quiero decir, el Salmo 14 y el Salmo 53 son casi exactamente igual. Está repitiendo lo mismo. Eso que está diciendo el Salmo 14, también lo está diciendo Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno. Entonces ya desde antes ya lo sabía. 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Es decir, ellos son injustos. Hay gente que no roba, digámoslo así. No quiere decir que eso está, que ellos cumplen la ley y se pueden salvar. Voy a hacer una pregunta para que entiendan esto de la ley. Si uno tiene un empleado y el empleado me dice a mí que le suba el sueldo porque está haciendo tu trabajo bien, ¿yo qué le diría? ¿Que sí, que le suba el sueldo porque está haciendo el trabajo bien? No, es que si lo hace mal yo lo he hecho. ¿Sí o no? Uno no le sube el sueldo a una persona porque hace bien el trabajo, porque nosotros fuimos creados para vivir bien. O sea, nosotros nacimos para no robar, para no matar, para no adulterar, para no hacer todo eso. Eso es lo que el hombre debería estar haciendo por el propósito de la creación. El hecho de que lo haga, mire, yo no robo, yo no adultero, es como si mi hija me dijera, mami, fui hoy a estudiar y no robé. Ay, fui al trabajo y no adulteré. Ay, entonces le damos premio porque no robó. No, pues, usted no tiene que decirlo diariamente. La ley se enseña en la casa. Uno le dice, oye, no te robes el lápiz, oye, no te cojas eso. Miran, esas son cosas que son como de la conducta, de la moral, que no tienen que ser para la salvación, porque ese fue el plan de Dios para el hombre cuando lo creó. El hecho de que esté haciendo las cosas bien no quiere decir que sea justo. ¿Sí? Lo que pasa es que envió la ley fue para que entienda que eso que está haciendo es mal y para que entienda que es pecado. ¿Sí? Entonces hay pecado contra Dios y hay maldad contra los hombres. Cuando la gente deja de ser mala, piensa que se puede ir al cielo. No se va para el cielo. ¿Por qué? Porque tiene un problema con Dios desde el huerto del Edén, que se alejó y está muerto. Y Dios le quiere dar vida. Pero si el hombre no confiesa que es un pecador que necesita la vida, pues Dios no le puede dar vida. ¿Me está ayudando? ¿Está entendiendo? Juan, cuando vino a bautizar, dijo, bautícese con el bautismo de arrepentimiento. Es decir, no crean que se pueden salvar porque están haciendo cosas bien, porque eso es lo normal. Lo natural es que no robe, lo natural es que no adultere, eso es natural. Pero aún así, Jesús les dijo, mire, si usted mira a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. O sea que ahorita le está diciendo que no solamente lo que hace, sino que por dentro usted tiene maldad.
Voy a dar otro ejemplo acerca de la ley, los que quieren cumplir la ley, que estaban escapando del bautismo de Juan el Bautista, o los que quieren bautizarse con el bautismo de Juan el Bautista. La ley, ustedes han ido a los parques de juegos de diversiones cuando hay una cosa que le pega a uno con un martillo y ¡pum!, se va una cosita y le pega la campana. Digamos que el hombre que es justo, según la ley, o el hombre que se cree bueno, o el hombre que no debía conocer la ciencia del bien y del mal, pues no necesitaría hacer nada de eso ni juzgar a los demás. Entonces coge el martillo, ¡pum!, le pega y cumple los 10 mandamientos, ¡tac!, llega hasta ahí. Entonces ya no roba. Ay, mire, muy buen hijo. Mire, no roba, no adultera. Esa es la fuerza con la que el hombre puede demostrar que está haciendo bien. Pero resulta que no es eso lo que está llegando, porque tiene un límite, no alcanza a tocar la campana. ¿Por qué? Porque la ley se funciona con dos cosas importantes. El eje de la ley es: amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Con esos dos mandamientos se resume toda la ley. El hombre no es capaz. ¿Por qué? Porque pueda que no adultere, pero por dentro tiene ganas. Pueda que no robe, pero quisiera robar. No ha matado, pero quisiera matar. Entonces por eso no alcanza a cumplir la ley y le hace falta hacerlo de corazón. ¿Quién es el que hizo eso de corazón? ¿Quién es el que verdaderamente cuando nació no tenía ganas de robar, no le nace matar? No, es Jesús. ¿Por qué? Porque Él no viene a vivir en este mundo, sino que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Como Él conoce la voluntad del Padre, Él es el llamado justo. Vuelvo y digo, Jesús es justo no porque no tenga maldad en Él, sino porque conoce la voluntad de Dios. Por eso dijo, cuando el bautismo de Juan dijo: hay que cumplir toda justicia. Yo tengo que abandonar mi pasado de ser hijo de María y de José. Y cuando salió del agua se escuchó la voz que dijo, capítulo 4, versículo 3, y vino una voz del cielo, ¿sí? Perdón, 15. Deja ahora que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y el 16 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo que descendía como palomas, venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que a partir del bautismo de Juan, que era para Jesús, se reveló el justo que conoce el camino de Dios. Entonces Juan es el que está enderezando el camino para que encontremos a Jesús. Dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? O sea, Juan está diciendo: vengan, arrepiéntanse, confiesen que son pecadores, bautícense confesando que son pecadores. Y está preparando el camino para que encuentren a Jesús, que los va a salvar. Porque ellos conocen la ciencia del bien y del mal. Porque ellos juzgan a los demás y no se juzgan a sí mismos. Porque aunque son pecadores, no quieren reconocer que son pecadores, ¿sí? O sea, el bautismo de Juan, escuchen bien, el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. Es el bautismo que confiesa que es pecador. Como yo sé que hay muchas personas que se han bautizado así, por eso esta prédica es muy importante, para que superen eso que está mal abotonado y está llevando un efecto que lo puede llegar hasta perder. Esa iglesia de Éfeso que comenzó fue porque Pablo se dio cuenta de esa debilidad, que se llama bautismo era con el bautismo de arrepentimiento, y quizás todavía estaban hablando que soy pecador, ¿sí? Porque el bautismo de Juan es que confiesa que son pecadores, creen en Jesús pero confiesa que son pecadores. Entonces, como confiesa que son pecadores, no pueden recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene sobre un pecador, sino sobre un justo. Entonces, ¿sobre quién vino el Espíritu Santo la primera vez? Sobre Jesús. Jesús es el que recibe el Espíritu Santo porque Él conoce la voluntad de Dios, y Él viene a dar testimonio de Dios y a mostrar el camino de Dios. Por eso Él es llamado justo. Vuelvo y digo, repito, no es que Él sea justo porque no cometa pecados como nosotros de adulterar, de robar. No, Él es justo porque conoce la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, de todas maneras lo voy a leer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dígale a su espíritu: despierta, espíritu, y ponga cuidado que esto es muy importante. Allá también los que están rindiendo el culto, ustedes también. Es muy importante, es muy importante eso. Romanos capítulo 3, versículo 10. Es un poquito más adelante. Ayúdale, Mónica, aquí por favor. ¿Sí? Ahí también. Romanos, si quieren lean los dos en una sola Biblia para que... Eso. Dice, como está escrito, o sea, como acabamos de leer en Salmos. En Salmos se acaba de decir que no hay justo. Pablo está repitiendo lo que dice el Salmo 14 y 53. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo, ni aun uno.
No hay quien entienda. No está diciendo es que roben, ni matan, ni fornican. ¿Sí? Dices que no hay quien entienda. O sea que injusto es el que no entiende. Dice, no hay quien busque a Dios. ¿Se da cuenta cuál es el pecado de la injusticia? Que no busca a Dios. Todos se desviaron. A una son inútiles, no obedecen a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero vuelvo y digo, hacer lo bueno no es dejar de robar, no es dejar de matar, no es dejar de hacer eso, porque para eso fuimos creados. Hacer lo bueno es hacer lo que Dios quiere que hagamos, y Jesús es el justo que entiende la voluntad de Dios y está haciendo lo que Él quiere. Tanto quería hacer lo que Dios quiere que hasta fue a morir a la cruz. Porque Él es el justo que conoce el pensamiento de Dios, entiende a Dios y busca a Dios. ¿Sí? Como Jesús cree, Dios es viviente y Dios es mi Padre, y lo está obedeciendo, por eso Él es el justo. Pero los demás que crean que eran justos era por cumplir la ley, Él les está diciendo, no, arrepiéntase. Más bien crean en el que viene después de mí. Que crean en Jesús. ¿Sí? Bien. Escuchen. Él había dicho, Él le dijo, ¿eres tú Elías? ¿Por qué Juan estaba bautizando? Porque Dios había prometido que iba a venir un día grande y terrible. Era un día terrible, pero voy a hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos. Y ni Juan sabía que era él. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 11. Otra vez, aquí van a aprender a mover esa Biblia para allá y para acá. Mateo capítulo 11, versículo 11. Ponga mucha atención. Mateo 11, 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cómo es que dice? No, de cierto entre los que nacen de mujeres no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan es el último profeta que no solamente está anunciando que Él es, sino que lo vio y lo presentó. ¿A quién? A Jesús, al verbo que se hizo carne, al justo, al que conoce la voluntad de Dios. Él es el más grande de los profetas. Anunciaban la venida de Jesús, pero Él diciendo, mírenlo acá, es este. Y lo presentó por medio del bautismo, para que Israel conociera que Él era el justo. Entonces lo bautizó, y no solamente Juan testificó diciendo que Él es, sino que Dios dijo, Él es mi Hijo amado. O sea que hay un testimonio en la tierra, que ya los profetas anunciaban que Él es el justo, y hay una voz del cielo que está diciendo que Él es el justo, Él es el que conoce. Por eso este año, el título, si usted lo ve, abriendo la hoja, dice, conozcamos conozca y ame a Jesús. Y está la cita bíblica, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Porque es que Dios también está presentándonos a su Hijo para que nosotros lo escuchemos a Él. Si nosotros lo escuchamos a Él, podremos estar donde Él está, porque Él es la palabra que viene de Dios. Pero ¿qué pasa? Escuchen. Dios, ¿usted cree que Dios lo ama? ¿Sí? ¿Usted no quisiera tener un testimonio verdaderamente que Dios lo ama, como el testimonio que Jesús recibió cuando dijo, Él es mi Hijo amado? Ese amor lo recibió Jesucristo. Ese es el testimonio que todo el mundo escuchó, que Juan el Bautista escuchó. Él es mi amor. O sea que su merced y yo estamos descalificados. ¿El amor de Dios quién es? Jesús. La única forma de nosotros poder recibir el amor de Dios es creer en Él, bautizarnos en Él, y estando en Él podamos recibir su amor. Por eso el bautismo es tan importante, el bautismo que se hace, que Jesús ordenó después de la muerte y la resurrección. Nosotros fuimos a bautizar a Lenita, fuimos a bautizar a acompañar al bautismo también de Vale. ¿Y por qué? Ellos se han bautizado, pero no se han bautizado correctamente, y pensaron, Vale sí no se ha bautizado, pero pensando, yo también me bauticé. Yo me he bautizado en la iglesia católica y me he bautizado en una iglesia, pero en esa iglesia que me habían bautizado, yo creo que me estaban bautizando con el bautismo de Juan, porque la gente que sale del bautismo de esa iglesia salen confesando que son pecadores. Entonces sienten que soy pecador y acusa a todo el mundo a pecador, y comienza a mirar con los ojos de pecado, y usted peca, y usted peca. Entonces dice, todavía está bajo la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dijo Jesús?
No juzgue a nadie para que no sea juzgado, porque con la vara con que mide será medido. Es decir, lo que nos afectó a nosotros conocer la ciencia del bien y del mal es tomar el lugar de Jesús, ¿sí? Y nosotros tenemos que arrepentirnos, porque nosotros no podemos juzgar a nadie, porque también soy un pecador. Y la gente que se bautiza con el bautismo de Juan está reconociendo que es un pecador igual a los demás. El bautismo de arrepentimiento de Juan es el bautismo con que usted se arrepiente y confiesa que es un pecador. Y yo estoy viendo esa debilidad en muchas iglesias y en muchas personas que después de bautizarse siguen diciendo que son pecadores. Entonces, si son pecadores, pues ¿cómo va a venir el Espíritu Santo? No viene, porque el Espíritu Santo no fue a los pecadores, sino a las personas que creen en Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, que el bautismo que nosotros tenemos es el bautismo que Jesús ordenó en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Este es el bautismo que Él ordenó después de su muerte y de su resurrección, ¿sí? La semana pasada hablamos del segundo bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Que era andemos en vida nueva? Bien. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Paremos ahí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el día grande y terrible ya llegó, porque ya llegó el rey, el que puede juzgar a los vivos y a los muertos. Como decía el profeta Elías, antes que venga el día terrible en el que se establezca el rey que puede juzgar a vivos y muertos, es preferible que se arrepientan y encuentren a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús viene por segunda vez? ¿Y creen que va a la segunda vez a morir en una cruz? No, Él ya viene a juzgar a vivos y muertos. Por eso este tiempo es el tiempo no en que nosotros ya nos arrepentimos, sino que nos arrepentimos yendo a tomar el bautismo de Jesús, diciendo que yo creo en Jesús, no que soy un pecador. Es decir, cuando Jesús entró al agua y salió del agua, entró el hijo de María y José y salió el hijo de Dios. ¿Cierto que sí? O sea, y manifestó Dios al justo, a quien nosotros debemos escuchar. Cuando Juan el Bautista bautizaba a los demás, entraban los que se creían justos y salían de ahí, ¿qué? Pecadores. Pecadores. Salían pecadores confesando que son pecadores. Por eso decía, venga, y todos salían y confesaban sus pecados. Después de agua, bautizaban, mire, yo soy un ladrón. Entonces, pues ya estaba preparado el terreno y el camino, y estaba enderezando el camino para que Jesús pudiera salvar a ellos que confiesan que son pecadores. Pero una vez que los salva del pecado, y usted sigue diciendo que es pecador, es como si usted no creyera en Jesús. El bautismo que Él ordenó es el bautismo que ordenó después de su muerte, para que nosotros entendamos que Él pagó, que Él redimió, que con su sangre pagó el precio de nuestro pecado, y que si usted cree que Jesús pagó por él, usted ya es libre del que lo acusa. Es que a usted piensa que el diablo lo acusa, ¿cierto? ¿Sabe quién lo acusa? Los que están bajo la ley, bajo la ciencia del bien y del mal. Los que todavía ven con los ojos de la ciencia del bien y del mal, están acusándolo a usted todo el tiempo diciendo, usted es un pecador, usted es un pecador, usted se va a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque usted cometió pecado. No, mire, esa persona necesita, y por eso yo creo que Pablo le dijo, oiga, usted que fue bautizado, ustedes reciben el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo no enseña de pecado. El Espíritu Santo no vino a enseñar no robe, no mate. Es lógico que todo eso ya se debe pasar, eso se debe hacer. Vuelvo y le digo, es que a nosotros no nos enviaron a decir que es pecado esto o lo otro, sino que eso está mal. O sea, robar está mal. ¿No le parece que está mal robar? Entonces, porque ya creen Jesús puede robar. Hombre, es lógico. Nosotros fuimos creados para que hiciéramos buenas cosas, ¿sí? Para que no adultere, pero eso no lo justifica. Usted necesita vida. Lo que necesita es recibir la vida, y la va a recibir desde Jesucristo. Pero el primer paso es creer que aunque usted era un pecador, cuando usted se bautiza, usted está creyendo que como Cristo resucitó de los muertos y va a dar una vida nueva, usted también está comenzando a tener una vida de creyente. ¿Cómo es la cosa? Sí. Cuando usted se bautiza porque usted cree, no porque usted es un pecador. Usted se bautiza porque Jesucristo pagó por su pecado, porque usted cree que Él derramó la sangre para librarlo de la potestad de las tinieblas. Porque Apocalipsis capítulo 12 está diciendo, vamos rápido. Ay, ya, se me acabó el tiempo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12.
Versículo 9. Y fue lanzado afuera el gran dragón. Ay, perdóname. Y fue, sí, lean. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el que nos engañó en el huerto. El que nos dijo que no, que probando la ciencia del bien y del mal no va a morir. Es que, ¿cómo puede uno morir por la ciencia del bien y del mal? Porque yo estoy tomando el lugar de Dios juzgando a los demás, siendo yo un mismo pecador. ¿Sí? Entonces mejor soy libre de la ley, no juzgo a nadie, no condeno a nadie, solamente creo que también como puede salvar a él, me puede salvar a mí. ¿Cómo? Porque la serpiente antigua, que es el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe qué es lo que le pasa al hombre? Que de día y de noche hasta la conciencia le está acusando de los pecados que ha cometido. Hay gente que ha hecho cosas terribles. Yo no estoy diciendo que usted le levante el que mató la mano. Lo peor que uno puede decir es, después de que se bautizó, confesarle su vida que ha tenido antes del bautismo. Después del bautismo, usted no tiene por qué confesar su vida pasada, porque cuando usted se bautiza, usted está enterrando ese pasado. Por eso estoy diciendo que yo quería que la prédica de ahí fuera: entierre su pasado, pero más bien les digo en qué fue bautizado. Porque si usted no fue bautizado con el bautismo de Jesús, todavía el pecado está siendo acusado por el diablo constantemente, de día y de noche. Usted robó, usted mató, y usted no puede dormir, es una carga muy pesada. Entregue sus cargas a Cristo, dígale que usted es un pecador. Sí, usted es un pecador. Se bautiza, pero creyendo que Él pagó por su pecado. Deje que Él cargue su pecado y usted ahorita complete la justicia de Dios haciendo lo bueno, andando en vida nueva, ya no pensando que es el pecador, ¿sí?, sino el justo que se bautizó en el nombre de Jesús para comenzar a oír la voz de Jesús y seguirlo a Él. La vida nueva es la vida que escucha a Jesús, que cuando, mira, hay dos cosas importantes para usted y para mí el día de su muerte. Usted tiene que tener dos cosas muy importantes. Si el diablo viene a pedir su alma, bueno, se murió fulano, venga, me lo va a llevar para el infierno, ¿usted qué le diría? Es que en el momento de la muerte es la separación de su carne y su espíritu. ¿Usted cómo se va a defender? ¿Cómo va a decir que no? Yo fui bautizado en el nombre de Jesús porque creo que en Jesús está la vida. ¿Se acuerda la tablita? Esta vez no la tengo. La semana entrante la pongo otra vez porque vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Usted estaba en Adán y cuando se bautizó entró a vivir en Jesús. Dios lo declara justo y ahí usted puede recibir su amor. Desde ahí usted no juzgue a nadie. Use la ley legítimamente para llevar a la gente a Cristo, pero una vez lo lleva a Cristo, no le use la ciencia del bien y mal para condenarlo otra vez, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Estamos viviendo una vida nueva. Si usted se bautizó con el bautismo de Juan, entonces le tocaría que bautizarse con el bautismo de un creyente, que es el bautismo que cree en Jesucristo, que Él murió y resucitó para darle una vida nueva, para que ya usted pueda vencer al diablo, porque a partir de ahí usted tiene que vencerlo. ¿Con qué? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, que Él dice que lo estaba acusando delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es que usted, a partir de que cree en Jesucristo y es bautizado, usted tiene que defender su vida de fe con la sangre de Jesucristo, porque usted es un creyente que cree que el pecado se lo puede perdonar Él es el que perdona pecados. Usted está comenzando a vivir una vida nueva, que aunque usted tiene debilidades y le pasan cosas, ya no son pecados de muerte, sino pecados que usted necesita comenzar a superar la debilidad de la carne, porque todos por dentro, unos no han adulterado, pero mira a una mujer que le gusta. Entonces, ¿qué está mostrando? Usted es débil, usted necesita la salvación. Usted se bautizó siendo un creyente que Jesucristo lo salvó. Pero si usted se bautiza y luego sigue confesando que es un pecado, le voy a decir, eso es como que usted hace la muerte a alguna mascota, un perrito, bueno, digamos que se murió el perrito. Imagínense que usted coge el perrito y va y lo entierra. Pero como a usted le gustaba el perrito y lo amaba tanto, entonces deja la colita por fuera. Y cada vez que se acuerda del perrito, entonces va y le coge la colita. ¿Sí? Ay, mi perrito, y va, ay, coge la colita, como queriendo desenterrar el muerto. O qué tal que cuando los bautizamos a ustedes le dijera yo, vale, no se entierre, deje una manita afuera. Entonces, vale, no la sumergimos en el agua profundamente y no, deja afuera,
quiere decir que quiere seguir viviendo con algo. No, cuando los bautizamos no hundimos completamente en el agua, porque usted está enterrando todo el pasado y todo el pecado que ha cometido ya Dios. Es vida nueva. Una nueva vida que nadie tiene por qué juzgar lo que usted hizo antes. Nadie. Y si alguien lo va a juzgar, usted tiene que defenderse con la sangre de Jesucristo. Ese es el bautismo de un creyente. O el bautismo de un creyente de una vida nueva es un bautismo que le permite a usted creer que Jesucristo es su mediador, que Jesucristo murió por usted, que usted depende de la sangre de Él, que usted lo ama. Si usted tiene ese bautismo, muy seguramente va a llegar el Espíritu Santo para ayudarle a llevar una vida de fe, que es muy difícil sin el Espíritu Santo. Y por no recibir el Espíritu Santo muchos se pierden. Porque yo creo, según lo que he diagnosticado, porque yo pasé por ahí, no se han bautizado con el bautismo del creyente, sino con el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y se bautizan diciendo, unos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros se dice que se bautizan en el nombre de Jesús, pero no saben cómo es. Bautizarse en el nombre de Jesús es que ahorita le pertenecen a Jesús, son propiedad de Jesús. O sea que cuando usted se muera, ¿qué tiene que decir? Yo soy propiedad de Jesús porque me compró con su sangre y vivo en Él. Eso es lo que lo salva a usted. Ese es el bautismo de un creyente. El bautismo del creyente no es el que se bautiza y sale diciendo que soy un pecador, sino que los demás lo acusan. Entonces, más bien, métase una piedra en la boca y no juzgue a los demás. ¿Sí? ¿Para qué si yo también soy pecador? Con la misma vara que mide seré medido. Entonces, ¿para qué digo que usted roba si yo también de pronto en mi corazón quiero robar? Porque es que me va a juzgar también por mi conciencia. Entonces, mejor que no lo juzgue ni siquiera por su conciencia. Es mejor que lo juzgue a usted por la fe. Es mejor que Dios lo vea a usted con los ojos de la fe. ¿Tienes fe? Entonces te va a decir, sí, Señor, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo vivo en Él. Tú eres justo. Hiciste lo justo. Ahora tú eres una persona justa. Porque Jesucristo nos mostró ese camino donde aparece la justicia de Dios. Nadie se puede salvar por sí mismo. No le añada a la salvación diciendo que usted ha sido bueno y que no ha robado, o que no ha hecho esto. No le añada nada. Solamente haga lo bueno. O sea, no le estoy diciendo que ya puede robar. Imagínense. No puede adulterar porque no estamos bajo la ley. Qué dolor de cabeza con la gente carnal. No, como no estamos bajo la ley, hagamos lo que queramos, porque es que no. ¿Quién le está diciendo que no siga haciendo las cosas bien hechas? Haga las cosas bien, pero no espere que eso lo salve. ¿Sí o no? Porque nosotros fuimos creados para que no hiciéramos eso. Pero eso no nos salva porque necesitamos es vida. Y la vida la encontramos es viviendo en Jesucristo. Por eso el bautismo en el nombre de Jesucristo es para vivir en Él. Y hasta el día de su muerte digo, en Él vivo. Por eso les puse la semana pasada el Salmo 91. Habito en el abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo yo al Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo. Amén. Oremos para que nosotros podamos tener plena certeza que el bautismo que nosotros bautizamos es el bautismo del creyente y no el bautismo de Juan, que está confesando cada día que es un pecador. Usted confiésele sus cosas al Señor, sí, pero no crea que por eso se puede perder. Él quiere que lo perdone porque el diablo siempre lo va a querer separar de Él. El diablo siempre lo va a acusar con sus pecados de la conducta, siempre, hasta que lo aleje de la iglesia y hasta que se pierde. Pero si usted se bautizó en Jesús, no se desconecte, comience a vivir una vida nueva, unido a Jesús, dependiendo de la sangre. Ese es el bautismo de un creyente, el que experimenta esa nueva vida y anda en esa nueva vida. Amén. Bien, oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos permitiste creer en Jesucristo, porque tú nos permitiste creer en Jesús y ser bautizados en su nombre. Ayúdanos, por favor, para que también todos los que hemos creído en Jesucristo, todos los que han creído en Jesucristo, tengan el bautismo de los que creen que Jesús es el Cristo, el Salvador, que Jesús es el que los salvó, siendo rey, nació para ser rey, pero aún como rey venció la potestad de las tinieblas y nos liberó del reino de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Esa es la potestad de ese rey, vencer el príncipe de este mundo que nos hacía juzgar por la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no nos acusemos entre nosotros mismos usando la sabiduría de la ciencia del bien y del mal, sino que ayudemos a todas las personas a tener fe en Jesucristo, a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Ayúdalos para que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús ya no tenga condenación, que no haya ninguna condenación para los que se han bautizado en el nombre de Jesús, para los que viven en Cristo Jesús, para los que no viven para la carne, sino que viven para su espíritu. Ayúdalos, porque si viven para la carne van a morir, pero si viven para su espíritu van a vivir. Ayúdanos, por favor. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de la potestad de las tinieblas. Líbranos del maligno, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén.